Saludos y muchas gracias de estar con nosotros de nuevo en el programa Dr. Bordenave y su salud. Hoy queremos hablar sobre un tema que es muy común en las comunidades, especialmente en las comunidades hispanas, que es la apoplejía, los strokes, que están en aumento. Y ese aumento, como el invitado de hoy nos va a explicar, creo que es basado en los cambios que hay en nuestra alimentación, el estado de vida, aumentan los niveles de inflamación. Y la inflamación es una de las causas de esas arritmias que conducen a apoplejías. Y como nos explicará, hay diferentes clases de apoplejías o strokes, y para que nos eduque a nosotros, nos enseñe a nosotros, incluyéndome a mí, tengo el placer de presentar a la doctora Mónica Mejía, que es neuróloga aquí en Miami, en el Palmetto Hospital. Bienvenido al programa, Mónica. Muchas gracias. Mónica, ¿es idea mía o es verdad que las incidencias, los números de casos de las apoplejías están en aumento? Los números de casos están en aumento, pero afortunadamente el tratamiento ha avanzado, entonces la mortalidad ha disminuido. La mortalidad y las consecuencias a largo plazo han disminuido, pero la incidencia de la enfermedad está en aumento. Las causas de la apoplejía, ¿cuáles son algunas de ellas? Hay muchas causas. Los factores de riesgo son tensión alta, diabetes, una mala dieta, alta en colesterol, la falta de ejercicio, la obesidad, problemas cardíacos como la fibrilación auricular, las arritmias cardíacas. Son los principales factores de Y se riesgo. está viendo muchos más casos de esto, como usted lo ve y como lo veo yo en la oficina, debido al estado de la salud de las personas. No hacen ejercicio, como usted dice, están comiendo demasiado chuchería, hamburgers, fumando, que sigue siendo, y la diabetes. La diabetes tiene un riesgo en los strokes, porque afecta los vasos sanguíneos. Afecta los vasos sanguíneos y daña las células que cubren las arterias por dentro, lo que llamamos el endotelio, daña esas células y eso favorece los depósitos de grasa. ¿Y qué tipo de strokes hay, apoplejías? Hay unos que se le dicen que son isquémicos, Sí. Y hay otros que dicen que son hemorrágicos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Hay alguna que es más común que la otra? ¿Usted nos puede explicar? Los isquémicos son más comunes, los hemorrágicos son mucho más severos. ¿Y qué cosa quiere decir isquémico? Isquémico significa que hay dos mecanismos. Un mecanismo es en la arteria, se va acumulando la grasa, se va acumulando y se va acumulando hasta que se cierra completamente esa arteria. El otro mecanismo es con fibrilación auricular, por ejemplo, si tienes un coágulo de sangre en el corazón, por una arritmia o por algún otro problema en el corazón, ese coágulo de sangre puede viajar y llegar al cerebro y tapar la arteria. Entonces lo que está sucediendo es que hay como una disminución o un bloqueo completo de sangramiento, que llega a una área del cerebro que no irriga el cerebro. Entonces ese cerebro se empieza a morir las celulitas. Exacto, es como una planta que no le llega agua, se muere. Igual el cerebro no le llega la sangre que va por esa arteria y esa parte del cerebro se muere. ¿Y cuál es el stroke hemorrágico? El hemorrágico es cuando la arteria se rompe. La arteria, generalmente por tensión alta es lo más frecuente, se rompe y se riega la sangre. Y ese es el riesgo que hay con las personas que no toman sus medicamentos de presión alta. Sí. Se sienten bien, no piensan que tienen nada mal, pero poquitico a poquitico, con el tiempo, está haciéndose daño, no solamente en las arterias que llevan sangre al cerebro, sino en el corazón también. Se pone más grande. Entonces, una de las consecuencias de la presión arterial es que le puede dar un sangramiento en el cerebro. Es la causa más frecuente de los infartos hemorrágicos, de los strokes hemorrágicos, la causa más frecuente es la tensión alta. Y el uso de medicamentos que se usa para algunas arritmias. Usted mencionó la fibrilación. Sí. La fibrilación, para que ustedes no sepan, es una de las arritmias más comunes que hay, que es cuando el corazón late irregularmente. Y es una condición muy frecuente, muy común que se está viendo. También se tiene una incidencia alta en personas que son obesos, diabéticos, que fuman, que tienen presión alta, y muy importante la apnea de sueño. La apnea de sueño está relacionado con la fibrilación, pero la fibrilación en adición a la presión alta es otro factor de riesgo muy impresionante y muy prevenible, que conlleve a los dos tipos de strokes. Sí, y el tratamiento de la fibrilación es con anticoagulantes. Sí. Y el anticoagulante, el uso, también puede producir un sangramiento hemorrágico a nivel cerebral. Sí, puede producir. Es uno de los efectos adversos. Hay diferentes medicamentos que usamos para anticoagulación. Como sabes, ahorita hay unos nuevos medicamentos
que son un poquito más seguros. El medicamento que usábamos tradicionalmente, que es la warfarina, es un poquito difícil controlarlo y cuando no se controla de una manera adecuada, si el paciente no sigue la dieta o si no se controla de cerca, aumenta el riesgo de sangrado porque puede adelgazar demasiado la sangre. ¿Qué cosa es un evento transitorio o un ataque transitorio que hay? Que el paciente parece que pierde el habla o se pone débil, pero que recupera esa función. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? Eso es básicamente la arteria se tapa por un coágulo o porque se acumuló la grasa y se tapa. El paciente tiene todos los síntomas porque no le está llegando sangre a la parte del cerebro, digamos que se me tapó la arteria que controla este brazo, entonces no puedo mover el brazo. Y porque tiene mucha suerte, se vuelve a abrir la arteria, entonces puedo mover otra vez el brazo. Ahora hay un riesgo muy alto de que la arteria se vuelva a tapar, porque generalmente es porque se acumuló mucha grasa o porque hubo un coágulo, y si hubo un coágulo puede haber otro. Y esa persona que padezca de ese evento, esa sintomatología neurológico, ¿debe esperar a ir al médico? ¿Eso es una emergencia? ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Eso es una emergencia. Cualquier síntoma neurológico, cualquier dificultad para ver, para mover un brazo, una pierna, cualquier alteración de la sensibilidad, que se entumezca, que se sienta un hormigueo, cualquier dificultad para hablar, es una urgencia y hay que llamar al 911 y hay que ir al hospital de inmediato. ¿Y eso es indicativo que posiblemente en un futuro pueda tener un evento peor o es solamente una vez que sucede y ya no le puede suceder más? No, es una alerta. Es una alerta como hay que hacer algo, hay un riesgo de una apoplejía, hay que hacer algo, hay que tratarlo, hay que prevenirlo. ¿Y los factores de riesgo de las personas que tienen lo que nosotros decimos en inglés un TIA, un Transient Ischemic Attack, vienen siendo los mismos factores de riesgo de las apoplejías o cambia un poquitico? Son los mismos. ¿Hay algún componente genético? Realmente, directamente para las apoplejías no, pero hay un componente genético para el colesterol alto, por ejemplo. Hay pacientes que tienen historia familiar de colesterol alto y tienen colesterol altísimo, o hay predisposición para la diabetes, pero para la apoplejía como tal, generalmente no hay. ¿Y otro tipo de condiciones del paciente o problemas médicos del paciente, enfermedades reumatológicas, artritis, hay alguna relación con otras enfermedades que puede esa persona tener un riesgo más alto con alguna enfermedad? Sí, pero esos ya son casos más específicos. Hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y pueden tener una tendencia a tener apoplejías, pero es parte de todo su proceso. Okay. ¿Y medicamentos que puedan producir apoplejía o TIA? ¿Habrá alguno? Generalmente es la falta del medicamento. La falta que conlleva. Sí, generalmente es que no se tomaron la aspirina o que no se está tomando el medicamento para el colesterol o no se está controlando la diabetes, no se está controlando la tensión alta o el que sigue fumando generalmente. Así que la prevención es muy importante. Muy importante. Como todo lo que decimos en la medicina, que la prevención es lo más importante que hay. Para que entiendan los televidentes más o menos, ¿cuántos tipos de irrigación, cuántos tipos de sangre puede llegar al cerebro? ¿Es por las arterias de las carótidas? ¿Es uno de ellos? Sí. ¿Y el otro existe más o solamente sube? Hay dos arterias grandes acá, que son las carótidas, que llevan sangre a la parte del cerebro, toda la parte de adelante, y hay dos arterias más pequeñas, que son las vertebrales, que suben por la parte de atrás del cuello. Entonces, si hay alguna afectación a ese tipo de circulación es cuando hay una tupición que se puede producir entonces los infartos isquémicos o la apoplejía. Y es por eso que cuando muchos pacientes van a los médicos, ellos ocultan el cuello a ver si se oye como un soplito, un bruit que nosotros le decimos, porque eso puede ser indicativo de que la persona tiene una tupición y dependiendo del grado de severidad se le hace un ultrasonido o un arteriograma para determinar si se puede tratar con medicina, con antiplaquetarios o anticoagulantes o si necesita algún tipo de tratamiento quirúrgico. En su práctica, ¿usted ve muchas personas que mejoran y que resuelven el problema con antiplaquetarios o hay muchas más personas que necesitan cirugía? ¿O eso va a variar dependiendo de las personas? Eso varía dependiendo de la persona y dependiendo de qué tanto compromiso tenga. Si tiene un compromiso importante, generalmente más del 70%, hay que hacer cirugía. Si tiene menos del 70% con tratamiento médico, generalmente se puede parar el proceso, controlar
y en casos excepcionales revertir un poco. Ve acá, el y en proceso. personas hispanas, ¿la incidencia de apoplejías es más alta, más menor o es igual que los demás poblaciones? Es igual y sabes que eso va muy relacionado a la dieta. También. Acá en Estados Unidos está lo que se llama el stroke belt, que es como el cinturón donde pasan las apoplejías. Y yo pienso que está relacionado mucho con la dieta. O sea, que es porque una área geográfica es un área geográfica. en los Estados exacto, Unidos, en los Estados donde Unidos. las personas tienen más chance de desarrollar. Donde ¿Por la dónde queda incidencia eso? es Yo no mucho sabía. más alta, ¿no sabías? No. Es en toda la parte del sur, pasa por las Carolinas, la Florida está incluida, y una condición que se repite en los estados que son más afectados es la tendencia a comer cosas fritas. Las comidas fritas son muy malas. Y también por esas regiones yo creo que se come mucho pork, pulled pork, muchas cosas fritas como usted dice. Sí. El área de Tennessee, North Carolina, Georgia, Sí, debe ser ahí. Sí, mucho pork, mucho fried. Okay. Así que lo más importante que tienen que saber es que todas estas apoplejías, la mayoría, no todas, la mayoría tienen prevención, dieta, alimentación, hacer ejercicio y dejar de fumar, controlarse los niveles de azúcar. La diabetes aumenta el grado de stroke y de demencia, las dos cosas. Nos vamos a ir a un comercial bien rapidito ahora y cuando vengamos tenemos unos videos que queremos que ustedes vean, que vamos a repasar otra vez sobre las causas principales de las apoplejías y también vamos a hablar del centro de stroke de donde trabaja la doctora Mejía en el Palmetto, que hay una diferencia entre los diferentes stroke centers, yo ni sabía. Hay algunos que son un poquitico más agresivos, que están más entrenados para tratar a diferentes emergencias más severas de apoplejías y otros centros no. Algo que yo no sabía, así que me alegro que ella viene y nos va a explicar sobre eso. Así que por favor, llamen a sus vecinos, a la familia y vengan de nuevo, que venimos enseguidita. Y bienvenido al segmento de nuevo de neurología, apoplejías, infartos transitorios cerebrales con la doctora Mónica Mejía, que es neuróloga del Palmetto General Hospital en la ciudad de Miami. Y antes del comercial estábamos hablando de las diferentes causas que hay de las apoplejías o los strokes, que están en aumento, como bien dijo la doctora, debido a la pobre condición física de nosotros, nuestro estilo de vida. Estamos trabajando demasiado, mucho estrés, no estamos comiendo como deberíamos comer, no estamos haciendo el ejercicio, muchos todavía fuman, mucha diabetes, muchos que no toman sus medicamentos, o sea que son condiciones sumamente prevenibles y lo que ustedes no saben es que cuando le dan un stroke puede ser diferentes grados de severidad, puede ser o algo ligero donde pasa un susto y puede seguir andando o puede ser que lleguen a estar en un nursing home con culeros puestos, tubo alimenticio para el resto de su vida. Usted no la escoge. Y lo peor que hay es cuando personas vienen a nuestras oficinas y nosotros les recomendamos que tomen sus medicamentos para la presión, para la diabetes, pero doctor, me siento bien. No tengo la presión alta porque me siento perfectamente bien. Yo no soy diabético, sin embargo, en los análisis de sangre, una azúcar en 400. Estas son cosas que no dan sintomatología, pero que están funcionando a nivel corporal, que están produciendo ya los efectos. Y de buenas a primeras, o le da un infarto, o te puede dar un stroke. Y los strokes son casi siempre mucho peor que un infarto, porque el infarto se puede tratar. Si podemos ver las láminas que trajo la doctora para recalcar lo que estábamos hablando en el primer segmento, por favor. Ahí tenemos en pantalla los diferentes tipos. Doctora, yo no sé si usted quiere explicar lo que está viendo. Sí, acá podemos ver los diferentes tipos de apoplejías. De apoplejías. En un lado se ven las apoplejías hemorrágicas, que es cuando se rompe la arteria y es donde se ve la sangre saliendo. O sea que hay sangre a nivel del tejido cerebral. Hay sangre a nivel del tejido cerebral y hay una cosa interesante en la localización, en esa parte, es donde ocurren con más frecuencia las apoplejías por sangrado. ¿En qué área? Ahí en la parte profunda del cerebro, ¿En el lado aquí derecho o adentro izquierdo? profundo, en los dos lados, pero ok. es profundo en el cerebro y generalmente es por tensión alta. Y es por la irrigación que se encuentra en esa área de los vasos sanguíneos. Sí, es porque generalmente los vasos sanguíneos de esa zona
de esa zona profunda son los que se afectan con la tensión alta. Ok, y el otro tipo que estábamos viendo El ahí? otro tipo es el que ocurre por un coágulo sanguíneo o porque se ha acumulado mucha grasa, mucho colesterol. Y ahí se ve en el lado que dice ischemic stroke. Hay una tupición de la irrigación sanguínea, no hay suficiente sangre llegando al cerebro y como que se muere esa área. Esa área o se queda muerta para siempre o puede reversar y puede tener su función normal, o cómo funciona. Sí, ahí donde ves la parte gris, Ajá. es la parte del cerebro que está en riesgo de morir. Se tapó la arteria, toda esa parte está en riesgo de morir. Y es muy importante ir al hospital de inmediato. Y ahí es donde es importante ir a un centro primario o a un centro integral de stroke. Y vamos a hablar sobre eso porque yo eso lo aprendí también, que hay diferencia entre un centro primario y un centro Integral para el Yo no sabía tratamiento de eso. las apoplejías. Si podemos ver las próximas láminas un momentico, por favor. Ahí ese es otro ejemplo de cuando la arteria se tupe y no llegue suficiente sangre, como bien dijo la doctora, o por una placa de arteriosclerosis, como se ve ahí, o cuando hay un coágulo sanguíneo. Cualquier proceso que tupe la arteria previene que entre sangre oxigenada al cerebro y ese es lo que causa una apoplejía isquémica. La próxima, por favor. Ahí vemos lo mismo, ahí está una arteria grande que tiene un coágulo sanguíneo. Y esa es la arteria de la carótida, la que pasa por el cuello, la que los médicos ocultan y que muchas veces necesita llevar a una cirugía para quitar ese grasa que tiene la arteriosclerosis para prevenir coágulos. Y creo que también están haciendo lo que se llama un thrombectomy, que Sí. pueden entrar si una persona tiene un coágulo en la carótida, Sí, ¿no? Sí, También. Sí, en ese dibujo había un catéter ahí en No la me carótida. fijé. Sí, ¿verdad que sí? Sí, En la ahí parte hay un inferior. catéter. O sea que se puede remover. Se puede remover, sí, se puede sacar ese coágulo con un Y eso es lo que catéter. vamos a hablar sobre las diferentes técnicas de tratamiento que hay. La próxima, por favor. Esa es una tomografía y está mostrando una apoplejía isquémica. O sea que esa Ahí área. esa área que está delimitada con el azul es el área del cerebro que va a morir. Y Entonces- ya cuando se ve así en una tomografía, esa parte del cerebro ya... Entonces la sintomatología que Murió. presenta el paciente cuando va al hospital es que o tiene una debilidad en los brazos, en el miembro, o no puede hablar. Una debilidad, no puede hablar, entumecimiento. Esa parte del cerebro que está afectada ahí controla el lado izquierdo. Las tomografías se ven al revés. Entonces lo que está afectado ahí en esa tomografía es el lado derecho del cerebro que controla el lado izquierdo. Y eso es algo importante, dependiendo de donde le toque su stroke, es que va a afectar los diferentes procesos del cuerpo. Por eso es que hay personas que no hablan bien, o hay personas que tienen dificultad con el caminar, el lado derecho contra el lado izquierdo, porque eso depende del área donde le sucede el stroke. Exactamente. Si el lado izquierdo del cerebro tiene el lenguaje. Si la apoplejía le afecta el lado izquierdo, la persona no va a poder hablar. Va a tener dificultad para entender el lenguaje hablado y para poder hablar. Y mientras más rápido uno acude al hospital de emergencia, mejor va a ser el outcome, los resultados. Próximo, por favor. Estamos viendo lo mismo, una parte del cerebro más pequeña que en la anterior. Causado por un coágulo también. Causado por un coágulo. Próximo. El próximo slide, por favor. Y ahí tenemos una Esa es imagen. una resonancia y es importante para los pacientes ver esto porque si ves la tomografía es como una foto borrosa del cerebro, en cambio la resonancia es una foto de muy alta resolución que nos da todos los detalles. Eso es increíblemente, la anatomía que se está viendo ahí en pantalla es muy fidedigno, se ve con detalles todas las diferentes áreas del cerebro, se puede ver la cavidad nasal, se puede ver la lengua, el paladar. Es increíble la tecnología como ha avanzado y los detalles que nos pueden dar. Próximo, por favor. Y ahí es otro ejemplo de cuando sucede una apoplejía Ahí es otro ejemplo. hemorrágica, sangra en el tejido del cerebro. La próxima. Ahí es como se ve la sangre en una tomografía, se ve brillante. O sea que es diferente a la primera que vimos, donde hay sangre, es blanco porque se calcifica después de Es cierto blanco, tiempo. sí, la sangre se ve blanca por la hemoglobina, por todo ese hierro, se ve blanca, brillante. La próxima, por favor. Y ahí estamos viendo qué. Ahí estamos viendo una angiografía y eso es lo que podemos hacer nosotros en el palmeto. Ok. Hacer Y la un- próxima, que es la última, me parece. Y ese es el resultado de qué.
Ese es el resultado de un sangrado, ese es como se ve el coágulo. Y ese es el cerebro del paciente, desafortunadamente fue falleció. un caso. Usted estaba hablando de los diferentes centros. ¿Usted nos puede explicar la diferencia que hay entre un centro normal contra uno que es primario? Sí, hay centro primario y hay centro integral. Para el tratamiento de apoplejías. Para el tratamiento de apoplejías. Entonces, si uno está sufriendo una apoplejía, va al hospital. Si es isquémico, tiene hasta 4 horas y media para recibir un medicamento que se llama TPA. Después que empieza la sintomatología. Sí, después de que empiezan los síntomas. Y el TPA lo que hace es disolver el coágulo. Lo deshace, lo disuelve y vuelve a abrir esa arteria y la parte del cerebro que estaba agonizando revive y otra vez el paciente puede mover el brazo. Y por eso es que usted indica que mientras más rápido puede ir a la emergencia, mientras más rápido mejor, porque cada minuto están muriendo células neuronales. Okay. Entre más rápido, más células vamos a poder salvar y mejor va a quedar el paciente. Y el otro es el centro integral. Entonces, a veces el TPA no funciona, no es suficiente porque es una arteria muy grande, es un coágulo muy grande, o a veces el paciente no puede recibir TPA porque está tomando anticoagulantes, porque tuvo una cirugía, o sea, hay contraindicaciones. Hay contraindicaciones. Entonces, en esos casos, en el centro integral podemos ir con un catéter que es de la misma forma que hacen los cardiólogos, un catéter que generalmente va en la ingle, en la arteria que está en la ingle, se sube el catéter hasta el cerebro y se pone contraste como vimos en esa imagen, se ve dónde está el coágulo y con el catéter se saca ese coágulo. ¿Y eso no se hace en todos los sitios de emergencia, solamente hay algunos especializados? Solamente en los centros integrales, solamente en los centros integrales que tenemos un intervencionista 24 horas todos los días que va al hospital y hace el procedimiento. Y eso es como ha cambiado el tratamiento de las apoplejías. La tecnología ha avanzado de tal manera que se puede suministrar. Sí, y hay una ventaja con este tratamiento y es que se puede hacer hasta en las primeras 12 horas. ¿12? 12 horas. Okay. Sí. Entonces, si el paciente se despertó con los síntomas, por ejemplo, de todas maneras tiene que llamar al 911, ir al hospital de inmediato porque es posible que podamos hacer algo. Y usted trajo, me parece que unas láminas. Si podemos ver las láminas que trajo la doctora, por favor. Esa es una foto de la suite que tenemos de angiografía. ¿Eso está en el Palmero? Eso está en el Palmero. Es la última tecnología, es una máquina nueva. Es un equipo excelente que permite ver desde diferentes planos. Entonces eso está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 24 horas al día, 7 días. Cuando viene alguien con una apoplejía se llama un code neuro o algo y todo el mundo viene corriendo, los neurólogos y todo el mundo. Entonces por ahí es donde se hacen las diferentes angiografías que se vio en la lámina anterior para localizar el coágulo. Exactamente. Okay. Ahí se alcanza a ver en la foto una angiografía atrás y eso es lo que está viendo el intervencionista. ¿Y eso no lo ofrecen todos los hospitales? No, solamente los que tienen un centro integral, solamente hay 5 en el Dade County. Ok. ¿Y la próxima lámina, por favor? Eso parece que fue Esta fue la inauguración. ¿Qué tiempo lleva en existencia este centro de ustedes? Esta inauguración fue en julio. De ahora, o sea que es relativamente nuevo. Relativamente nuevo. Wow, pues mira qué bien. Sí, es relativamente nuevo, ha crecido rápidamente y estamos tratando muchos pacientes. ¿Cómo cuántos pacientes ustedes ven a la semana o al mes? Vemos bastantes pacientes. Porque es una condición que es muy frecuente. Sí, muy frecuente. Y ahora que tenemos este servicio, vemos muchos más pacientes y afortunadamente los podemos atender con la última tecnología y darles una atención excelente, darles todas las oportunidades para que tengan una recuperación. Seguro, el pronóstico completa. no es tan serio como era antiguamente, como usted dijo al inicio del programa. La incidencia se está aumentando, pero gracias a centros como el Palmero y la tecnología que existe, hay muchos tratamientos que se le puede dar a los pacientes para que no tengan esas secuelas como antiguamente tenían. Sí, es increíble el cambio. Y nosotros tenemos el teléfono de la doctora Mejía, que lo vamos a poner en pantalla. Cualquiera de ustedes que quieran más informes la pueden localizar a ella o en el Palmero Hospital, en la oficina de ella que está en el Palmero Hospital. Pero por favor sigan investigando, averiguando, estudiando, leyendo. Tómense sus medicinas como le dicen sus médicos.
cuídense sus dietas, hagan ejercicio, dejen de fumar. Se lo estamos diciendo no para mortificarlo, es que lo vemos a diario, cosas que son prevenibles, que no tienen necesidad de suceder, pero eso le corresponde a usted y por eso le traemos estos programas para que ustedes vean todas las diferentes cosas que hay afuera ahí para que ustedes puedan tener más salud en sus vidas. Así que le quiero dar las gracias a usted, a doctora Mónica Mejía, y a ustedes por estar en sintonía con el programa de hoy. Por favor, cuídense, que sigan bien y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.